Venezuela no escapa a todas las consideraciones del cambio climático, se habla que el calentamiento global está acabando con las especies animales, vegetales, que el agua dulce está acabando, se derriten las altas glaciares, se contamina prácticamente todo el ambiente. Hablabas del lago de Maracaibo, el lago de Valencia. ¿Qué hacer en esta cuestión global, mundial, pero también local? Bueno, efectivamente somos sumamente vulnerables a la alteración del clima y cada vez que se han producido eventos de sequía prolongada en el país tenemos una penuria de agua, tenemos una penuria de electricidad y bueno, y cuando vienen las lluvias muy copiosas, las lluvias intensas, entonces tenemos deslaves, tenemos inundaciones, de tal manera que somos sumamente vulnerables y por eso a Venezuela le interesa y le interesa mucho que se apruebe, que haya un acuerdo, porque de haber un acuerdo, pues entonces se mitigarían, se atenuarían todos estos fenómenos climáticos adversos al país y que se produce pues con cierta frecuencia aquí, ¿no? Por ejemplo, el caso del lago de Valencia, que tú hablabas ahorita, o el de Maracaibo, que están súper contaminados. ¿Qué poder hacer para limpiarlos? Bueno, hay tecnología para eso, es decir, hay posibilidades, porque en el caso, son dos casos distintos. En el caso del lago de Maracaibo es por la descarga de nutrientes, sobre todo de la zona agrícola de Perijá, porque se utilizan los fertilizantes de una manera, digamos, incontrolada, ¿no? Entonces, claro, controlando esas descargas... Además de petróleo también, las tuberías que se rompen. Sí, porque son muy antiguas, porque pues hay casi un siglo de industria petrolera ahí en el lago de Maracaibo. En el lago de Valencia es más que todo por las descargas de aguas servidas, ¿no? Pero son problemas que tienen soluciones técnicas locales, no tienen tanta vinculación, digamos, con el problema global del cambio climático, ¿no? El cambio climático en Venezuela, pues, es preocupante no solamente por esto que mencioné, sino también porque se disparan las enfermedades infecciosas y allí, pues, nosotros también somos muy vulnerables al dengue, a la chikungunya, este tipo de enfermedades. Y el aumento del nivel del mar, que es una cosa que ha sorprendido al mundo de las ciencias porque se están derritiendo las masas polares a una velocidad mayor que lo que se esperaba según los estudios previos, ¿no? Entonces, claro, para nosotros tiene una gran cantidad de regiones que son sumamente frágiles, por ejemplo, la costa oriental del lago de Maracaibo, las zonas, digamos, turísticas de Falcón, la isla de Aves, que define lo que es toda nuestra plataforma continental. Entonces, si se aprueba ese acuerdo en París a finales de año, vamos a tener un escenario en el cual se van a atenuar ese tipo de impactos sobre el país a mediano o largo plazo, pero a más corto plazo va a haber un impacto sobre la demanda petrolera mundial. Precisamente tenemos una nota sobre el cambio de clima y cómo están subiendo las temperaturas. Se dice que este año ha sido el año más caliente. Tenemos una nota preparada sobre esto. La Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos informó que el mes de julio alcanzó un récord como el mes más caluroso de la Tierra desde que comenzaron las mediciones en 1880. Julio, que en promedio suele ser el mes más caluroso, tuvo este año una temperatura mundial de 16,61 grados centígrados. Esta fue la temperatura media combinada en tierra y en la superficie de los océanos, que en julio se situó 0,81 grados centígrados por encima de la media del siglo XX. El anterior récord registrado se dio en julio de 1998. Según científicos del gobierno estadounidense, este dato aumenta las preocupaciones por el calentamiento climático debido a la quema de combustibles fósiles. Esto que se habla de Europa, también en Venezuela, ¿ha habido mayor aumento de la temperatura? Sí, efectivamente, hay un registro de 70 años del siglo pasado que dan cuenta de un aumento ligeramente superior a 2 grados centígrados. Y los modelos del clima que se han utilizado aquí en Venezuela para tratar de hacer una prospectiva de la temperatura futura dan cuenta de un aumento de 2 grados centígrados para mediados de siglo. ¿Por qué es tan peligroso? Todos los especialistas hablan de más de 2 grados centígrados que ha venido aumentando el planeta. Sería catastrófico para la humanidad. Sí, porque más de 2 grados centígrados no hay tecnología que pueda controlarlo. Es decir, ya se sale fuera de control el problema y de verdad que las consecuencias serían muy, muy adversas en términos ecológicos, económicos y de desarrollo de los países, ¿no? Se acabaría el frío en los países nórdicos, aumentan las temperaturas, pero acá también habrían inundaciones, se derriten, como tú dices, los glaciares, el agua dulce va a carecer. Efectivamente, y el aumento del nivel del mar, que era lo que mencionaba pues anteriormente, tendría impactos aquí en nuestro país. Mira, yo estuve hace como un mes, poco menos de un mes, en la zona del oriente del país, en José, y tuve oportunidad de hablar con algunos de los técnicos de las empresas que están allí, y yo les pregunté si el nivel del mar llega a subir 1 metro,
cómo están las instalaciones, pues se inundaría, ¿no? Hasta Margarita dicen que desaparecería. La parte norte, y sí. muchos países en el mundo que son Bueno, islas. no desaparecería, pero sí habría Claro. serios problemas Muchos arriba. países están preocupados que son islas y van a desaparecer en el Sí. Pacífico, ¿no? Sí, en el Pacífico hay islas que desaparecerían, porque es gravísimo, ¿no? Entonces, lo que mencionaba anteriormente, que el impacto sobre la demanda petrolera, si se llega a producir el acuerdo, pues lo que va a significar para nosotros es que vamos a tener entonces que de verdad trabajar muy seriamente lo de la diversificación económica en el país, porque obviamente que reducir emisiones significa reducir el consumo de combustibles como el carbón y todos los hidrocarburos. Entonces, al haber una menor demanda petrolera, que no se va a producir de inmediato, sino que muy paulatinamente, muy progresivamente, pero de manera indetenible, y va a tener pues un impacto de mediano plazo. Entonces, claro, eso nos está diciendo que tenemos que de verdad, de una vez por todas, ponernos a trabajar en lo que es la diversificación de la economía. Y Ahora, Venezuela en eso fue pionera en América Latina. Tuvo el primer Ministerio del Ambiente, la primera ley del ambiente, tribunales ambientales. Pero eso quedó en la historia, ¿no? Quedó en la historia porque realmente pues otros países del continente han avanzado pues muy rápidamente y nos han pasado, ¿no? Y aquí pues ha habido como, bueno, ni siquiera tengo por qué recordarlo, no ha habido pues decisiones que se han tomado que han perjudicado a la institucionalidad ambiental. Ahora bien, lo que te mencionaba del impacto para nuestro país es importante, porque yo creo que eso es algo que se ha hecho en otros países y sigue 4 etapas bien delimitadas. La primera es que tiene que haber, digamos, como una especie de debate o un consenso a nivel nacional de que efectivamente tenemos que diversificar la economía, de que ya no podemos seguir viviendo de la renta petrolera, ¿no? Y de ahí hay que pasar, digamos, a una discusión de este tema al más alto nivel, ¿no? Al nivel político, al más alto nivel, de tal manera de que esto pues desemboque en un conjunto, digamos, de medidas, en un conjunto, digamos, de reformas que tienen que darse en el plano monetario, en el plano de abrir oportunidades para la inversión extranjera, etcétera, de tal manera pues que esto pues pueda realmente convertirse en un programa de inversiones nacional, precisamente en otros elementos en los cuales Venezuela tiene competitividad. Ahora, ¿cómo hacer, por ejemplo, con el tema de estamos deforestando sin límite las selvas más importantes, se están acabando las especies animales, se están acabando prácticamente los grandes reservorios de agua? ¿Cómo hacer? Hay que tener una legislación más dura ambiental. Sí, legislación y realmente programas y digamos es que un plan concreto. Y acabas de tocar un tema que es sumamente importante porque todavía no se sabe, es decir, oficialmente no se ha informado cuál es la posición que va a llevar Venezuela al acuerdo. Es decir, todavía no se sabe en cuánto va a reducir Venezuela sus emisiones, ¿no? Que eso, como sabemos, es menos del 1% del total mundial, es algo así de como 0,9% de acuerdo a mis cálculos personales. Y digo de acuerdo a mis cálculos personales porque todavía no se ha hecho el cálculo oficial de las emisiones de Venezuela y ya no hay tiempo de hacerlo. Entonces, si no se hace el cálculo oficial de las emisiones, es muy difícil poder decir cuánto va a reducir Venezuela, porque no hay una referencia. Ahora bien, lo que sí puede decir Venezuela es comprometerse a reducir la deforestación. La tasa de deforestación de Venezuela está en el orden de 0,6% interanual y eso representa 288.000 hectáreas que se deforestan al año, que es una cifra pues impresionante. Entonces, pues Venezuela podría establecer un plan y presentarse allá en París y decir, efectivamente, yo me comprometo a tener un plan para reducir en el año X a 0 esa deforestación. Por cierto, en el tema sería una tremenda posición de Venezuela, sí, un tremendo Por cierto, aporte. en el tema del Esequibo, ahí se han dado concesiones en territorio venezolano a empresas chinas, norteamericanas, europeas, y están deforestando sin límites, están sacando oro, contaminando el agua. Lamentablemente es así. Y ciertamente pues es precisamente esas prácticas las que no ayudan para nada porque la masa forestal absorbe el CO2 o sea, purifica el aire, ¿no? Efectivamente, o sea, limpia el aire del CO2 y pues no es conveniente para nada pues ese tipo de desarrollos que no respeta la masa forestal. Aparte que ahí los aborígenes manejan bien la naturaleza, ¿no? Efectivamente, y la han manejado, digamos, por tiempos inmemoriales, ¿no? Ahora, del mundo, ¿cuáles son los estados que tienen el mejor índice de protección del ambiente? Tal vez los europeos. Sí, los europeos, sin duda alguna, han sido, digamos, los más respetuosos, sobre todo con esto que tiene que ver con el cambio climático. Incluso hay un índice de respeto del clima actualmente, ¿no? Que es muy reciente. Y bueno, hay una serie de países pues, que están pues, a la cabeza, pues, que son pues, países europeos
y sobre todo países nórdicos, ¿no? Estados Unidos se ha descuidado mucho en esto, contamina mucho como los chinos y como los rusos, ¿no? Pero está, digamos que poniéndose al día, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, estas últimas decisiones que ha tomado el presidente Obama son bien interesantes porque apuntan precisamente a cambiar el carbón por el gas en sus plantas termoeléctricas y eso reduce las emisiones a la mitad. Eso es posible gracias a la tecnología y de la importancia del conocimiento de la inversión en tecnología, porque esta tecnología que han sido tan cuestionada de fracturar los yacimientos que llaman el fracking, pues produce fundamentalmente es gas, y ese gas sin duda es un combustible más limpio que el carbón, y eso es lo que le permite a ellos ir a París y decir, yo puedo reducir mis emisiones. Ahora, en el caso de América Latina, ¿quiénes son los que están a la cabeza en la preocupación ambiental? La verdad es que yo esa cifra no la tengo, ¿no? Pero sí hay, digamos, diversas iniciativas que han sido bien interesantes, por ejemplo, el caso de Brasil, con todo este desarrollo de biocombustibles, pues ha ayudado muchísimo a reducir las emisiones por el lado, digamos, del sector transporte. El caso de Uruguay es interesantísimo porque Uruguay tiene un plan precisamente para... Parque eólico inmenso, sí. Desarrollar las energías limpias, de tal manera de tener una estructura sustentada en estas energías verdes, ¿no? Y hay otros países fuera del ámbito continental. Costa Rica. Caso de Costa Rica, que también pues, ha aprovechado muchísimo todas lo que son las ayudas internacionales. Marruecos es un país que tiene un plan de inversiones de largo plazo, porque ellos importan toda su energía y ahora pues quieren desarrollar pues, la potencialidad eólico y solar que tienen para convertirse en el futuro en exportadores de energía limpia. En tu caso eres profesor de la Universidad Central. Sí. ¿Qué están haciendo con las universidades en esta materia? Bueno, en las universidades hay distintos tipos de iniciativas. Nosotros en la Central tenemos una cátedra libre de cambio climático que se dedica exclusivamente a difundir el conocimiento sobre el cambio climático en el país. Ahí hemos tenido distintos tipos de actividades, tanto con los medios de comunicación. Hemos preparado talleres con la gente de los medios, de tal manera de que puedan difundir de la manera más amplia posible este tema. Hemos trabajado también con los sectores productivos y, bueno, bien interesante, hemos comenzado a trabajar con el sector político, es decir, con los partidos políticos para que ofrecerles la información acerca de este problema del cambio climático, la gravedad y sobre todo sus consecuencias aquí en Venezuela. ¿Puede haber un acuerdo entonces político en Venezuela entre la oposición y el gobierno con el tema ambiental, con el tema ecológico, ¿no? Ojalá que sí, yo abogo por ello, desde la universidad abogamos por ello, porque ese es un tema que nos impacta a todos los venezolanos.